Continuando con el programa, también es un privilegio para mí presentar a nuestro siguiente invitado. Ustedes ya lo conocen, muchos de ellos, bueno, muchos de ustedes ya lo conocen, es el doctor Raúl Rojas, científico mexicano con reconocimiento internacional en el área de ciencias de la computación y también en el área de mecatrónica. Y de hecho, aunque ha sido un colaborador cercano con CIMAD de toda la vida, el contacto realmente con la maestría de computación, pues realmente fue como lo expresó Edgar. Fue en aquel año 2000, en donde a través de su libro de redes neuronales, el doctor Rojas justamente ofreció un curso para los estudiantes de la maestría de computación, pues acerca de esa temática. Posteriormente también fue un conferencista frecuente, surgieron también otras colaboraciones en otros proyectos, como por ejemplo el pizarrón inteligente o también los autos mini. También inspiró a muchos de nuestros estudiantes aquí en CIMAT a que continuaran sus estudios allá en Berlín. Inclusive también el doctor Rojas formó o tuvo un papel muy importante dentro de lo que es el consorcio de inteligencia artificial, del cual estuvo encargado CIMAT. Como pueden ver, pues realmente la interacción con el doctor Rojas ha sido muy variada y también como bien lo mencionó Víctor, pues ya tiene un par de décadas que se ha iniciado esa colaboración. Sin embargo, bueno, para muchos de nosotros ya es un viejo conocido, pero también tenemos en cuenta que aquí hay estudiantes que apenas están empezando con su carrera, entonces nos gustaría también proporcionarles una pequeña semblanza acerca del doctor Rojas para que sepan quién es él y su área de trabajo. Entonces es la semblanza que les voy a presentar ahorita. El doctor Raúl Rojas González es egresado de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del IPN, donde obtuvo la medalla CONACYT, Diario de México, dentro del programa Mejor Estudiante de México. Obtuvo el título de maestría en matemáticas en el Instituto Politécnico Nacional y cursó todos los créditos de maestría en economía en la UNAM. Raúl Rojas obtuvo su doctorado en economía por parte de la Universidad Libre de Berlín, graduándose con honores. Ahí mismo obtuvo también su habilitación, un grado adicional y posterior al doctorado en el área de ciencias de la computación. Sus logros científicos son muy variados, sin embargo estos incluyen, por ejemplo, el haber sido campeón mundial de la competencia de Robocop, es una competencia de fútbol entre robots. También desarrolló vehículos autónomos que se encuentran circulando en las calles de Berlín desde el año 2007. Además, desarrolló aparatos de lectura para ciegos, sistema por el cual recibió en el año 2008 el Premio de Transferencia de Tecnología Wissenschaft de la ciudad de Berlín, entre otros. Durante su vida académica ha laborado en muchas instituciones, tanto en México como Estados Unidos, como Europa, y también es líder, ¿sí?, del Tamlin Center for Machine Learning and Robotics de la Universidad Libre de Berlín. Ha dirigido más de 200 tesis de licenciatura y maestría y ha titulado decenas de doctorantes. Finalmente, cabe mencionar que el doctor Rojas ha recibido un gran número de reconocimientos, entre los cuales se encuentran las diferentes distinciones que han recibido sus libros, como por ejemplo el premio Outstanding Reference Source de la Sociedad Americana de Bibliotecas por su libro Encyclopedia of Computers and Computer History, también el premio Wolfgang von Kepelen of the History of Computing, presentado por la Sociedad Austriaca de Computación y Ministerio de Tecnología de Austria, la distinción de Profesor del Año de Alemania en el año 2015, otorgado por la Asociación de Profesores de Alemania, el Premio Nacional de Ciencias y Artes, otorgado por el Gobierno Federal de México en el año 2015, y también el Premio Asicome Universidad de Oviedo en España en el año 2020. Entonces, esto simplemente es por mencionarles algunos de sus reconocimientos, y sin más preámbulo, pues démosle la palabra al doctor Raúl Rojas. Buenos días, muchas gracias por la presentación. Estaba programado que iba a estar ahí con ustedes en CIMAT y me iba a dar mucho gusto porque después de 2 años y medio de pandemia, es la primera vez que iba yo a estar dando una conferencia presencial. En los últimos 2 años y medio he dado algo así de como 30 conferencias virtuales. Doctor Rojas, estamos Sí, teniendo unos detalles con el audio, si nos permite tantito resolverlos. Ahorita Ok, le muy bien. comentamos. Ustedes me Sí, indican gracias. cuándo puedo comenzar. Doctor Rojas, estamos teniendo unos detalles con el audio, si
Si estamos listos, doctor Rojas, adelante. Sí, espero que ya esté bien el audio. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar el día de hoy con ustedes en esta transmisión virtual. Estaba programado que estuviera yo presencialmente con ustedes después de 2 años y medio que no he dado pláticas presenciales. He dado algo así como 30 conferencias virtuales en todo este tiempo y esta iba a ser la primera presencial, así que estaba yo muy contento de poder hacerlo, pero ayer estuve todo el día en el aeropuerto y no pude obtener o nunca salió el vuelo hacia Dallas para poder conectar hacia León, así que va a tener que ser virtual. Pero de todas maneras, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar el día de hoy con ustedes. Como decía, y es cierto que he tenido contacto desde hace muchos años con CIMAT, cual me da mucho gusto porque el CIMAT es una referencia a nivel nacional en el área de las matemáticas y la computación. Entonces, sin más preámbulos, déjenme comenzar a hablar de la arquitectura de programación de las máquinas de Babbage. Y si estamos hablando del comienzo de las cosas, si estamos hablando del comienzo de la maestría, déjenme hablar del comienzo de la computación, hace ya casi 200 años. Si ustedes han oído hablar de la máquina analítica, saben que es un diseño de lo que hubiera sido una computadora universal. La primera descripción es de 1833 y desafortunadamente la máquina analítica nunca fue terminada. Lo que conocemos de la máquina analítica son los diseños que dejó Babbage, hoy alojados en el Museo de Tecnología en Londres, y además tenemos 26 programas que escribió en aquella época para la máquina no terminada, y eso nos permite reconstruir lo que se llama la arquitectura de programación de la computadora. Es lo que les voy a explicar el día de hoy. Esta es una breve biografía de Babbage. En 1814 obtuvo su grado en matemáticas. Muy rápidamente se convirtió en Fellow de la Royal Society. Y desde 1819, o sea, hace más de 200 años, empezó a trabajar en la máquina diferencial. Babbage diseñó 2 máquinas esencialmente, la llamada máquina diferencial y la máquina analítica, que es la que voy a describir más en detalle. Desafortunadamente no terminó la máquina diferencial, a pesar de que obtuvo financiamiento estatal para hacerlo, y la máquina analítica pues también se quedó en diseño. Algunas partes se completaron, algunas partes del procesador, pero no la máquina en su conjunto. Esta es una fotografía de la máquina de diferencias diseñada entre 22 y 33 en el siglo XIX. Y como pueden ver, es una máquina espectacular en cuanto al terminado de los componentes, pero esta es una reconstrucción. La máquina original, como les decía, no fue terminada. En el siglo pasado, el Museo de Tecnología de Londres asumió la responsabilidad de reconstruir esa máquina en base a los dibujos que dejó Babbage. Lo pudieron hacer, la máquina funciona y ha sido mostrada en muchas ocasiones calculando tablas numéricas de funciones interesantes, ¿no? Funciones importantes como el seno, el coseno, cualquier tipo de tablas. Les voy a explicar eso con un poco más detalle más adelante. Babbage no tenía electrónica, así que no podía almacenar los números como números binarios, por ejemplo, en la computadora, ni con relés. Tenía que hacerlo con engranes. Y entonces hay una forma de almacenar números con engranes utilizando la rotación de esos engranes. Si tenemos una posición canónica, que es la del 0, y rotamos en el sentido contrario a las manecillas del reloj este engrane 3 unidades hacia la izquierda, almacenamos un 3, como pueden ver aquí, y si ahora lo rotamos 2 unidades más, lo que estamos haciendo es sumando el 3 más 2 y el resultado es 5, como pueden ver. Se puede hacer la subtracción, se puede restar un número simplemente invirtiendo la velocidad de rotación. Si tienen almacenado el 3 en el engrane, rotan hacia el lado contrario, es decir, en el sentido de las manecillas del reloj, 5 unidades en este caso, y acaban en el 8. Es decir, el 8 es el complemento a 10 del número 2, o sea, es la representación de -2 utilizando los dígitos del 0 al 9.
Y en las computadoras actuales utilizamos esa representación de complementos, pero el complemento 2, lo que se llama el complemento 2, en las máquinas de Babbage también se utilizaba una representación de complementos para los números negativos, pero el complemento a 10 utilizando los engranes para almacenar los números del 0 al 9, y con varios engranes se pueden almacenar toda una serie de dígitos. La máquina diferencial utilizaba lo que se llama el método de diferencias. Por ejemplo, si tienen la función cuadrática x cuadrada más 2, se pueden tabular para el valor x igual a 1 o x igual a 2, 3 o 4, se puede tabular el valor de la función. Si después del segundo valor subtraemos el primer valor, obtenemos 3. Si del 11 subtraemos el 6, obtenemos 5. Y si ahora de esto que se llaman las primeras diferencias, calculamos la subtracción del segundo valor menos el primero, obtenemos 2. Aquí de 7 menos 5 obtenemos 2. Y llega un momento en que la diferencia es constante para polinomios, así que la diferencia va a ser 0. La tercera diferencia va a ser 0. Este es el inicio del proceso, ya que lograron sembrar estos primeros números, calculándolos a mano, de la función x cuadrada más 2 y calculando las diferencias, se puede continuar llenando la tabla, ahora sumando, por ejemplo, el 7 al 11 nos da el 18, el 2 con el 7 nos da 9, la segunda diferencia más la primera diferencia nos da 9, 9 y 18 nos da 27, y así pueden continuar llenando la tabla. El 2, que es la diferencia constante, con el 9 nos da 11, el 11 con el 27 nos da 38. Así que dado cualquier polinomio, pueden calcular varias diferencias hasta que la última diferencia es 0. Y sumando las diferencias, se puede continuar llenando la tabla del polinomio. Como ustedes saben, cualquier función, digamos, interesante o smooth, como se dice en inglés, que tiene todas sus derivadas, se puede representar con una serie de Taylor. Y entonces, la forma de construir tablas de funciones numéricas es reducir la función numérica a su polinomio de Taylor y después calcular el polinomio de Taylor utilizando este método de diferencias. El método de diferencias es muy conocido, ha sido muy utilizado a lo largo de la historia de las matemáticas. La Revolución Francesa, durante la Revolución Francesa, cuando mucha gente se quedó desempleada por la Revolución misma, se les empleó como calculistas para llenar esas tablas. Aquí pueden ver otro proyecto que también se hizo con mucha gente desempleada durante la Gran Depresión en Estados Unidos, lo que se llamó el proyecto de tablas matemáticas. Y estas personas que ven aquí son esa tabla de cálculo. Lo único que tienen que hacer es sumar números, una persona tras otro, si están haciendo una tabla que se está calculando con el método de las diferencias. Y aquí la computadora es precisamente esta distribución de personas que están trabajando. De hecho, la palabra computadora en inglés no se utilizaba para máquinas. La palabra computadora se utilizaba para estas personas. Se les llamaba computadoras a todos aquellos que estaban ocupados en calcular tablas numéricas en este tipo de organización de una tabla numérica utilizando el método de diferencias. Este es el tipo de tablas que se podían producir. Este, de hecho, es un ejemplo de aquella época, del tiempo de la Revolución Francesa, en donde ya se podían producir tablas muy complicadas de los logaritmos o de la función seno, utilizando el método de diferencias, y había matemáticos que estaban encargados de organizar todo el proceso. Por ejemplo, Laplace, el matemático Laplace se dedicó durante algún tiempo a organizar todo el cálculo de tablas numéricas en Francia durante la Revolución Francesa. Aquí de nuevo la imagen de la máquina diferencial y una forma de entender cómo funciona la máquina diferencial es viendo cómo se almacenan los números. Vean que en esta máquina diferencial, en la reconstrucción del Museo de Londres, hay varias columnas. Esas columnas son las memorias de la máquina diferencial y tienen muchos niveles porque estos niveles son los dígitos de los números. O sea que esta columna está alojando algo así como 30 dígitos de un número decimal. Tenemos la siguiente columna, que sería la siguiente diferencia.
quizás la primera diferencia del polinomio. Tenemos la siguiente columna, que sería la segunda diferencia, etcétera. Lo que ustedes ven aquí es la tabla de cálculos de diferencias. Ya les había explicado que para sumar números simplemente hay que rotar estos engranes en una cierta dirección para poder sumar, por ejemplo, el 2 con el 7. Entonces hay una serie de engranes de conexión que conectan a estos, digamos, sucesión de engranes que tenemos dentro de la máquina, y con una parte motriz que está dándole su dirección apropiada a los engranes, se puede pasar un número de un engrane al siguiente. Es decir, se puede realizar la subtracción o la adición simplemente moviendo los engranes en la dirección correcta. Esto ocurre además en paralelo. Como ya les mostré en la reconstrucción de la máquina, los engranes están organizados uno encima del otro, así que tienen, por ejemplo, las unidades, las decenas, las centenas dentro de la misma barra vertical, y estos engranes se mueven de manera independiente para poder calcular la suma de las unidades, de las decenas, etc. Además, hay una construcción adicional para transportar lo que se llamaría el carry, es decir, cuando sumamos el 7 y el 8, por ejemplo, obtenemos el 5, y hay que transportar un 1 de las unidades a las decenas. Para eso hay una serie de engranes adicionales. Para pasar un número de las unidades a las decenas, se puede hacer también con engranes auxiliares. Entonces, lo único que hay que hacer es tomar el número, por ejemplo, de la derecha, subirlo un nivel dentro de la escala de los dígitos a través de estos engranes intermedios, y de esa manera se puede multiplicar por 10. Así que la multiplicación por 10 es un shift, un desplazamiento solamente de los dígitos decimales a la siguiente columna de dígitos. Déjenme mostrarles un video de la máquina operando. Espero que llegue bien a través de Zoom. Y aquí pueden ver la máquina operando, ya calculando alguna tabla. Y como pueden ver, no solamente es una máquina que funciona, es además una máquina que fue construida de manera muy artística. Y lo que ven aquí, pues les da una idea, ¿no?, de cómo visualizó Charles Babbage la operación de su máquina diferencial. Además de que la máquina diferencial no solamente podía realizar los cálculos a través de todas estas conexiones mecánicas, podía imprimir los resultados. Y aquí ven ustedes cómo el papel se acerca a la parte donde están los dígitos y queda impreso el resultado de la operación en esta tira de papel. Bueno, esa es la máquina diferencial. Déjenme pasar a la siguiente imagen. Y ahora vamos a hablar ya de la máquina, digamos, que es la computadora real, que es la máquina analítica. Babbage, como les mencionaba, no terminó la máquina diferencial, porque cuando ya estaba muy metido en el diseño y en la construcción de la máquina diferencial, se dio cuenta de que podía construir algo mejor. La idea que tuvo fue al principio la de cerrar la máquina de tal manera que los resultados de la máquina diferencial pudieran ser la semilla para nuevos cálculos. Y entonces empezó a pensar que se podría construir una máquina que tuviera dos cosas. Por un lado, un procesador que iba a hacer el cálculo de las funciones aritméticas, y por otro lado, una memoria que iba a contener los números con los que se iba a trabajar. Me concibió una máquina con hasta 1000 celdas de memoria, con 40 dígitos decimales, que hubieran sido números enormes. Y para esa máquina escribió 26 programas, a pesar de que no terminó la máquina. Esos 26 programas están en el archivo del Museo de Londres y fueron escritos entre 1836 y 1840. Esta es una vista ojo de pájaro de la máquina analítica. Lo voy a explicar un poco con más detalle posteriormente, pero la parte izquierda es el procesador, la parte derecha es la memoria. Esto que ven aquí como círculos, que dice B1, B2, B3, etc., estos círculos son las barras en donde están almacenados los dígitos decimales
hasta 40 dígitos decimales que giran en una cierta dirección para la adición y en la dirección contraria para la subtracción. Y aquí en medio tienen un engrane maestro que permite transmitir números de la memoria hacia el procesador. Ese engrane maestro se los voy a mostrar en una ilustración que sigue, pero además, aquí pueden ver tres unidades de lectoras de tarjetas perforadas. La primera unidad de lectora es para las operaciones. Esto es para el procesador. La siguiente unidad lectora es para las variables, las direcciones de los números con los que se va a trabajar. Y la tercera unidad es para constantes, cuando quieren ingresar una constante a la computadora. Entonces recuerden, tenemos la memoria que puede transportar números hacia el procesador y el procesador puede ejecutar las instrucciones aritméticas. Aquí pueden ver cómo imaginaba Babbage la forma en que de las columnas de dígitos se podría transportar los números hacia el procesador. Esto sería lo que hoy llamaríamos el bus de la computadora, que lleva los números de la memoria al procesador. En este caso sería un componente mecánico. Para la programación, como ya les mencioné, se utilizarían tarjetas perforadas. Aquí pueden ver las tarjetas perforadas que Babbage quería utilizar. Y esas tarjetas perforadas no fueron una invención de Babbage, eso era algo que ya se utilizaba en las máquinas tejedoras de la Revolución Industrial en Inglaterra. Esas tarjetas perforadas tienen más de 200 años de estar siendo utilizadas. Y lo que hacen las tarjetas perforadas es que le permiten al programador de la máquina tejedora seleccionar qué hilos van a ser enganchados por estos ganchos que ven aquí. Entonces, de acuerdo a la distribución de agujeros o no agujeros en la tarjeta perforada, ciertos ganchos son activados durante la operación de la máquina y esos ganchos producen un diferente patrón de tejido en el tejido que estamos considerando. Por eso se decía que la máquina analítica no tejía carpetas, la máquina analítica estaba hecha para tejer números. Esa era una de las cosas que alguna vez se dijo de la máquina analítica. Perdón, aquí me salí de la presentación. Aquí tenemos otra vez ya las tarjetas perforadas y ahora déjenme hablar de la programación. La programación era aritmética. Si en ese procesador que les mencioné solo se podía ejecutar la adición, la subtracción, la multiplicación y la división del contenido de las variables. Las variables son direcciones de memoria en la computadora. Entonces, si yo quiero sumar la dirección de memoria 1 con la dirección de memoria 5, se le indica a la computadora y el resultado puede ir a la dirección de memoria 3. Y aquí las diferentes operaciones con diferentes direcciones de memoria. Eso digamos que es sencillo de entender. Ahora, lo que no es estándar con respecto a las computadoras modernas es que el procesador es completamente independiente de la memoria. Tenemos por un lado la memoria, como ya les había mencionado, y la memoria, las direcciones de los operadores que queremos extraer de la memoria vienen por las tarjetas perforadas. Entonces yo le puedo decir a la memoria, dame a través del bus la dirección 2 y la dirección 4 para la siguiente operación. Entonces la memoria lo pone a disposición del procesador. Y por otro lado, en el procesador le puedo decir, quiero ejecutar una adición, pero el procesador no sabe cuáles direcciones de memoria van a llegar al procesador y la memoria no sabe qué operación se va a realizar. Las dos cadenas de tarjetas perforadas son independientes. Las operaciones van moviéndose por un lado y van siendo ejecutadas en el procesador. Las direcciones de memoria van moviéndose por otro lado y van siendo ejecutadas. Eso no es estándar en computadoras actualmente. Cuando en una computadora moderna programamos la adición, decimos la adición de tales dos direcciones de memoria. Aquí la memoria y el procesador están separados y es tarea del programador sincronizarlas de manera que salga el resultado correcto de las operaciones aritméticas. Se los voy a mostrar con más detalle más adelante.
Aquí regreso al diagrama de la computadora analítica o de la máquina analítica porque ya con esto pueden comprender más fácilmente este diagrama. Aquí tenemos otra vez la memoria, aquí tenemos las direcciones, cada una de las direcciones con sus 40 dígitos almacenados verticalmente, y aquí los estamos viendo a ojo de pájaro. Estos dígitos de memoria tienen que pasar a través del bus a este otro engrane gigante, este engrane circular que distribuye los números a los diferentes componentes del procesador. Y hay dos componentes que son fundamentales aquí, que son los acumuladores. Este acumulador A y acumulador A' son los que nos permiten realizar la adición y subtracción de dos números. Es decir, aquí nada más necesitamos digamos, un número de engranes limitado para la adición y la subtracción. Para la multiplicación y la división se necesita todo el resto del procesador que ven aquí. Y para la multiplicación en particular, cuando ingresa un dígito, si piensan simplemente en un dígito del número que vamos a multiplicar y lo que queremos hacer de este lado es una multiplicación, lo primero que hace el procesador es multiplicar ese dígito por todos los 9 dígitos posibles, por el primer dígito, el segundo dígito, es decir, el número por 1, el número por 2, el número por 3, el número por 4. Es decir, lo primero que hace es generar una tabla de multiplicación con todos los dígitos que han ingresado a la computadora, y ya después, utilizando esta tabla de multiplicación, lo que hay que hacer es adiciones de los productos parciales utilizando los acumuladores, y así se va generando el resultado final. Digamos que esa es la idea general de la computadora, muy compleja, muy complicada, porque se pueden imaginar que todo esto que con electrónica es difícil, con componentes mecánicos es todavía mucho más difícil. Tienen que resolver problemas no solamente del movimiento de los diferentes engranes, sino además problemas de tercera dimensión, transportando los excedentes cuando la suma se pasa de 10 de un nivel de la máquina al siguiente nivel. Todo esto hace la construcción de la máquina muy complicada, y además los engranes no deben trabarse, los engranes tienen que operar de manera elegante, y fueron todos esos problemas mecánicos los que impidieron al final de cuentas que Babbage pudiera terminar la construcción de la máquina analítica. Una cuestión que es fundamental es que esta máquina es microprogramada. Una de las cuestiones que Babbage comprendió desde el principio es que no podía simplemente, hoy diríamos, cablear su computadora, en este caso diríamos engranar su computadora, de manera que ya toda la operación de la máquina estuviera dada de antemano por la distribución de los engranes, sino que tenía que definir microoperaciones, como hacemos actualmente en las computadoras, y esas microoperaciones eran seleccionadas con barriles similares a los barriles que se utilizan en las máquinas, en los barritos de música, que van activando diferentes palancas. Entonces, al ir girando este barril, va activando diferentes palancas de la computadora. Esas palancas son microoperaciones, y esas microoperaciones constituyen la operación total. Por ejemplo, la multiplicación se puede dividir en muchas microoperaciones de adiciones sucesivas de productos parciales. Esas microoperaciones se programan aquí en el barril, y si se comete un error, si al final de cuentas se da uno cuenta de que cometió un error, lo único que hay que modificar es la distribución de estos pedazos de madera en los barriles para cambiar la secuencia de microoperaciones. Entonces, la microprogramación de computadoras es un concepto que ya está presente en la máquina analítica. Así es como se ve un programa para la máquina analítica. Obviamente no lo pueden ustedes leer, la resolución es muy mala. Yo trabajé con algunos estudiantes hace algunos años para examinar todos estos programas que en un momento dado estuvieron disponibles a través del Museo de Londres. Leímos todos estos programas y nos dimos cuenta de la forma en que se programa la computadora, una forma que realmente no era conocida. Existían simulaciones de la operación de la máquina analítica en Internet que daban cuenta de cómo operaba, y todas esas simulaciones eran incorrectas, estaban mal.
porque no reflejaban realmente la forma en que Babbage pensaba que su computadora pudiera ser programada. Así que déjenme explicarles cómo se programa la computadora con esa distinción o con esa separación entre procesador y memoria. Este es de ese archivo. Es un programa muy sencillo para calcular una división de ciertas variables que fueron multiplicadas y sumadas. Déjenme enseñárselos con más detalle. Aquí pueden ver otra vez la distinción entre procesador y memoria. Y en la parte superior ven las tarjetas perforadas que hay que producir para un programa. Por un lado hay que definir las operaciones. Por ejemplo, si voy a hacer una adición y después una multiplicación, entonces necesito una tarjeta para definir la adición del lado del procesador y una multiplicación del lado del procesador. Y necesito tarjetas para indicar las direcciones de memoria del lado de la memoria. Aquí le estoy indicando que voy a utilizar la memoria 1 y la memoria 8, la memoria 7, la memoria 8 y la memoria 1, etc. Es decir, esas dos secuencias de tarjetas perforadas las tengo que preparar, una para el lado del procesador y una para el lado de la memoria. Vamos a ver un programa ya concreto para esta máquina. Y la primera cuestión que hay que entender es que el código, los programas que Babbage preparó durante todos estos años para explicar la programación de la máquina analítica no son programas como los entendemos en la actualidad. Estos son trazas de programas, es decir, es la ejecución del programa. Lo que ven aquí es la ejecución, el primer paso, el segundo paso, el tercer paso, el cuarto paso y el quinto paso. Y tenemos que tener la ejecución del programa porque como las dos tiras de tarjetas perforadas son independientes, la sincronización de las tiras solo las podemos ver cuando el programa ya ejecutó. Así que tenemos que escribir una traza del programa y aquí lo que está ocurriendo es que la primera operación leída del lado del procesador es una multiplicación. Del lado de la memoria estamos diciéndole que necesitamos la dirección 1 y la dirección 2 que contienen las variables A y B. Entonces le decimos que vamos a utilizar la variable 1 y la variable 2. Eso está aquí en las tarjetas perforadas de las direcciones de memoria. Le decimos que la variable 1 es argumento para la operación, la variable 2 también. La variable 2 no se requiere conservarla, es decir, la lectura va a ser destructiva. Y la variable 1 sí la queremos conservar en la memoria todavía, pero como la lectura siempre es destructiva al girar los engranes, entonces la variable 1 la almacenamos temporalmente en la variable 9 como el complemento de la variable 1 y después de realizada la operación regresamos la variable 9 a la variable 1. Es decir, la lectura siempre es destructiva. Si queremos conservar la variable, la almacenamos temporalmente y la regresamos al final a la dirección original. El resultado de los dos argumentos, variable 1, variable 2, va a ir a la variable 5. Aquí lo ven. Así que la multiplicación de las dos variables A y B nos da el resultado A y B. Este es un comentario a la ejecución del programa y el resultado AB se almacena en la variable 5. La siguiente operación es la multiplicación, pero ahora de las variables C y D, que están almacenadas en la dirección 3 y 4. La lectura de la variable 4 es destructiva, la lectura de la variable 3 es destructiva, pero recuperando de la variable 9, que es una variable auxiliar, para tener otra vez C en la variable 3, y el resultado va a ser almacenado en la variable 6. Todo eso descrito aquí con la operación, que utiliza como argumentos la variable 3 y la variable 4. La variable 4 leída de forma destructiva, la variable 3 conservada como complemento en la variable 9 recuperada al final de regreso a la variable 1 y el resultado va a la variable 6, como ya les había mencionado. Es decir, se ve un poco complicado, es complicado realmente porque siempre hay que estar pensando en la operación, la adición, por ejemplo, aquí de los resultados parciales que ya había yo calculado anteriormente, dónde están esos resultados parciales, dónde los queremos almacenar al final de cuentas, en qué dirección de memoria van a ser almacenados,
y al final ya el resultado final es este cálculo de esta fracción que va a quedar almacenado en la variable 9, es el último resultado de este programa. Y si ustedes son del área de computación, saben que se puede programar en Assembler para las computadoras. Esto se parece mucho al lenguaje ensamblador para un microprocesador, pero con la gran diferencia, que es una diferencia esencial y fundamental, de que las operaciones están siendo especificadas independientemente de las direcciones de memoria. Esto se parece a lo que se llamaría una máquina de flujo, donde el procesador simplemente recibe operandos, ejecuta la operación y escupe el resultado de regreso hacia alguna memoria o hacia alguna otra unidad que va a realizar operaciones aritméticas. Es una especie de estructura de máquina de flujo, como ven, muy interesante. Y para toda esta máquina analítica, Babbage escribió 26 programas sobre diferentes cuestiones. Aquí con colores viene indicada el tipo de área en donde, a la que se dedica el programa en cuestión. Creo que con la pantalla que tienen allá en el CIMAT es difícil leer lo que dice esto, pero pueden ver los colores. El color azul son todos los programas que escribió sobre álgebra lineal. Escribió programas que están aquí en color anaranjado, utilizando el cálculo de diferencias para calcular polinomios. Escribió programas en verde para calcular multiplicaciones de polinomios, que es muy importante, porque la multiplicación de polinomios, a pesar de que es una cuestión numérica, la podemos considerar también un ejemplo de un cálculo simbólico. Y por eso también decía Babbage que su máquina podía ejecutar cálculos simbólicos, porque podía multiplicar polinomios, y les voy a mostrar cómo lo hacía. Escribió también programas en gris para astronomía, y como pueden ver aquí, estos programas fueron escritos entre 1836 a 1840, 4 años, en donde estaba trabajando sobre diferentes diseños de la máquina analítica. De la máquina analítica hay por lo menos 5, se dice 7 diseños diferentes de todos los componentes, y eso es un problema para la gente que ha querido reconstruir la máquina analítica en los últimos años, porque es muy difícil entender todos los componentes que iba a tener la máquina, teniendo en cuenta que todos los dibujos que existen en el archivo Babbage en Londres se refieren a 7 etapas de diseño distintas. Bueno, déjenme explicarles ya más en detalle, más en concreto, la computación simbólica. Particularmente los programas de álgebra lineal se refieren a la reducción de Gauss en la máquina analítica y la multiplicación de polinomios. La reducción de Gauss era para Babbage muy importante porque ya teniendo el método de diferencias que se podía ejecutar con la máquina analítica, y se podía cubrir todo el cálculo de cálculo de tablas, o la producción de tablas, pero el cálculo de Gauss permitía resolver ecuaciones lineales, y con la multiplicación de polinomios se podía tener además cuestiones más complicadas. Una cuestión también que es central para la máquina analítica es que utilizaba tarjetas combinatorias, lo que Babbage llama tarjetas combinatorias. Es decir, Babbage podía examinar una dirección de memoria, podía examinar si era negativa o positiva, y de acuerdo al resultado, si el resultado era positivo o negativo, se podía regresar en la secuencia de tarjetas de operación y también en la secuencia de tarjetas de direcciones. Eso para implementar ciclos, para implementar lo que se llama loops en la programación, es decir, regresar al principio del loop y continuar ejecutando. Esta cuestión es fundamental porque eso permite, si está uno trabajando con la máquina analítica, permite no tener que escribir programas muy largos, sino escribir programas que están ciclando y están ejecutando un cierto algoritmo en esa forma repetitiva, ¿no? Es una de las cuestiones fundamentales. Pero no solamente eso, también se puede programar el llamado if then else. También se pueden
ejecutar bifurcaciones en la ejecución del programa. Si yo en una computadora tengo esa prueba de si algún número es positivo o negativo, entonces actualmente puedo brincar una parte del código, ejecutar ese bloque del código y después continuar con el código gris. O si la prueba me indica que no puedo continuar de esta manera, puedo brincar al código verde, ejecutar la parte alternativa del código y continuar ejecutando hacia abajo, ¿no? Esa es la forma clásica de ejecutar un if then else. Las tarjetas combinatorias de Babbage solo podían regresar hacia arriba. Estaban diseñadas realmente para los loops, para los ciclos en programas, pero incluso en el caso de que solo se puedan ejecutar saltos hacia arriba en el código, lo que se puede hacer es que si yo tengo la prueba de ejecución, si puedo continuar o no, puedo organizar mi brinco hacia arriba de tal manera que la parte else esté ubicada antes del if, y ya que termino, forzo un brinco hacia arriba para continuar. Y si el brinco es alternativo, si no es hacia else, sino hacia then, entonces continúo al bloque then, ya que termino, forzo un salto a la continuación del programa. Entonces, en cierto modo, tengo que escribir el programa al revés. Tengo que darle la vuelta para poder ir ejecutando esos bloques if, then, else. Eso hace un poco más complicada toda la estructuración del código dentro de la máquina analítica, pero digamos que era posible hacerlo, ¿no? Aunque fuera muy engorroso, muy complicado organizar las secciones de código. La multiplicación polinomial, esa es la joya de la corona de la máquina analítica. Es el programa más complicado escrito jamás para la máquina analítica y el más interesante. Si ustedes tienen dos polinomios, como el que les muestro aquí con minúsculas para los coeficientes del primer polinomio y mayúsculas para el segundo, y los quieren multiplicar, tienen que multiplicar las constantes, es decir, la A minúscula con A mayúscula. Y para eso lo que hizo Babbage es que diseñó su lectora de tarjetas perforadas de tal manera que la lectora podía ir en dos direcciones. Tenía dos argumentos, pero los dos argumentos podían ir en dos direcciones. Para multiplicar primero las constantes, en aquella lectora que leía los números, podían ustedes poner los coeficientes del primer polinomio en una secuencia de tarjetas y los coeficientes del segundo polinomio en otra secuencia de tarjetas. Se alineaban la A minúscula con la A mayúscula en las tarjetas perforadas para ejecutar la primera multiplicación. Para obtener el término lineal hay después que multiplicar la A minúscula con la B mayúscula y la B minúscula con la A mayúscula. Y entonces las tarjetas perforadas se desplazan de tal manera que ahora la A minúscula está enfrente de la B mayúscula, y eso es lo que tienen que hacer para multiplicar, para tener el término lineal, y la B minúscula con la A mayúscula para tener también el otro término lineal. Entonces, ya teniendo la alineación adecuada, tienen que avanzar estas dos tarjetas perforadas sincronizadamente para ejecutar dos multiplicaciones y una adición. Para obtener el término cuadrático, hay que multiplicar el término, la constante con la C mayúscula, la C minúscula con la A mayúscula, también la B minúscula con la B mayúscula. Entonces hay que alinear otra vez, hay que regresar las tarjetas, la secuencia de tarjetas, hay que alinear la A minúscula con la C mayúscula, la B minúscula con la B mayúscula, etc. Como pueden ver, la alineación siempre se puede obtener moviendo las tarjetas perforadas, y hay que ejecutar 3 multiplicaciones, después secuencialmente, y las adiciones correspondientes. Es decir, esta máquina diferencial no tiene, esta máquina analítica, perdón, no tiene direccionamiento indirecto. No pueden ustedes decir con una variable, yo quiero obtener dentro de un arreglo de números, yo quiero obtener el primero, el segundo, el tercero. No hay direccionamiento indirecto, pero el direccionamiento indirecto lo pueden obtener a través de la secuencia de tarjetas perforadas y organizando la secuencia de tarjetas perforadas de tal manera que los operandos correctos estén llegando al procesador en el momento correcto, cuando el procesador está listo para ejecutar multiplicaciones y adiciones. Aquí lo pueden ver otra vez.
las tres posiciones de las tarjetas perforadas. Esta es la posición de la tarjeta de la unidad lectora para leer los argumentos. Y aquí pueden ver cómo se va desplazando. Una vez que tienen el alineamiento correcto para las constantes, hay que leerlas. Una vez que tienen el alineamiento correcto para el factor lineal, hay que ir moviendo secuencialmente para ir pasando debajo de la cabeza lectora. Y todo eso hay que pensarlo en un programa. Aquí está el programa más complicado, jamás escrito para la máquina analítica, con 3 ejecuciones de este ciclo, la primera, la segunda y la tercera, para calcular la parte constante del polinomio, la parte lineal del polinomio, la parte cuadrática del polinomio. La parte constante del polinomio requiere un solo loop, una sola ejecución de loop. La parte lineal del polinomio requiere 2 ejecuciones de loop. El loop contiene una multiplicación, una adición y una subtracción. Esta subtracción es para el contador del loop, para saber que se va a terminar el loop o no se va a terminar. Aquí se termina el loop con un 0, por lo que se pasa a la siguiente ejecución. Antes de pasar a la siguiente ejecución, se tienen acá componentes que regresan y alinean las tarjetas perforadas para que tengan la alineación que corresponde al cálculo que van a ejecutar. Y entonces aquí tienen ustedes en toda su gloria la ejecución del primer programa jamás concebido para la multiplicación de polinomios, un cálculo simbólico realmente que se podía haber ejecutado en la máquina analítica si la máquina analítica alguna vez hubiera sido finalizada, hubiera sido construida en el siglo XIX. Ha habido muchos intentos virtuales por reconstruir la máquina analítica. Aquí pueden ver uno que tampoco terminó, de hace algunos años, hace 7 años, se trató de vertir todos los componentes que Babbage dibujó allá en Londres, en componentes de tercera dimensión que se podían ir moviendo para ir haciendo la ejecución de todos los programas que Babbage escribió. No se pudo, y no se pudo porque el curador del Museo de Londres al final dijo, son tantos los diagramas y son tan contradictorios entre sí por los diferentes niveles o las diferentes etapas de diseño de la máquina, que cualquier reconstrucción que hagamos hoy sería no una reconstrucción quizás de lo que Babbage diseñó, sino una reconstrucción hasta cierto punto arbitraria de lo que hoy podríamos pensar que hubiera sido la máquina analítica. De todas maneras, es algo que ustedes pueden encontrar en Internet. Hay videos en YouTube que les dan una idea de cómo podía haber funcionado la máquina analítica. Así que déjenme llegar al final de mi presentación. Lo que les traté de mostrar el día de hoy, y es realmente difícil en 50 minutos darles la panorámica real de la complejidad de esta máquina analítica, pero que el mensaje del día de hoy es que el diseño de Charles Babbage de hace más de 200 años, o hace casi 200 años, es realmente un diseño de una máquina universal. De haber podido ser finalizada esa computadora, hubiera sido la primera computadora del mundo. También Babbage fue el primer programador del mundo, y lo fue porque él era el único que sabía cómo funcionaba la máquina analítica, y los 26 programas que escribió nunca fueron conocidos hasta que el Museo de Londres los puso en su repositorio hace algunos años. La máquina analítica no fue terminada, y como les mencioné, Babbage escribió 26 programas para la máquina analítica. Todo esto lo pueden ustedes leer en un trabajo que publiqué en 2021 en los Anales de la Historia de la Computación sobre los programas de computación de Charles Babbage. Si lo quieren leer en alemán, también existe la traducción en alemán en Informatik Spektrum de 2017, y algunos artículos los escribí detallando y explicando cómo funcionan estos programas también en otros portales en Internet. Así que, sobre todo, la referencia en inglés es la que creo que pueden accesar, y ahí está todo ya escrito con más detalle. Así que con esto termino. Espero que tengan algunas preguntas sobre esta exposición. Y otra vez, mi felicitación al CIMAD por haber sido durante todos estos años, desde su fundación
uno de los centros o el centro matemático para mí más importante en México y también por ser uno de los referentes nacionales a nivel de la computación en el país, y la maestría en ciencias de la computación es el mejor ejemplo de que lo que se investiga, lo que se trabaja en el CIMAD es algo que ha transformado al país, ha transformado la enseñanza de la computación y la práctica de la computación en nuestra nación. Muchas gracias por la invitación, ha sido un honor estar el día de hoy con ustedes. Muchas gracias por la presentación, doctor Rojas. Entonces abrimos los micrófonos para preguntas. Adelante. Pues, doctor Rojas, muchas gracias por la plática, estuvo fenomenal, me gustó mucho. Y mi pregunta es si nos podría dar un poquito de intuición en esta máquina analítica, cómo se manejaba el concepto de punto flotante o punto fijo, o si había mantisa y si había exponente, algo así. Muchas gracias. Sí, eso es muy importante. La máquina analítica era no era de punto flotante, la máquina analítica solo trabajaba con enteros. Lo que hizo Babbage, lo que describe Babbage, porque no se sabe si alguna vez lo dibujó ya en todos esos planos que hizo para la computadora, lo que hizo Babbage es que dijo que iba a ser posible para el programador poner el punto decimal en alguna parte de esas 40 dígitos. Entonces, por ejemplo, yo podría decir los primeros 20 dígitos es para la parte entera, los siguientes 20 dígitos es para la parte decimal, ahí está el punto, y la máquina misma se iba a ocupar de hacer que el punto fuera utilizado de manera consistente. Entonces yo multiplicaba una fracción decimal muy pequeña por otra fracción decimal muy pequeña, la máquina iba a realizar la multiplicación como enteros y después iba a recorrer los dígitos de tal manera que respetaran la posición del punto decimal. Así que no es una máquina de punto flotante, es una máquina de punto fijo, como se dice, pero el punto fijo estaba concebido para estar integrado dentro de la máquina. La primera máquina de punto flotante jamás diseñada fue la máquina de Konrad Zuse en Alemania en 1936. Gracias. ¿Otra pregunta? Hola Raúl, habla Mariano, muy interesante tu charla. Y una pregunta, ¿y dónde queda Ada en esto de ser la primera programadora? Muy Perdón. bien. Sí, ya me esperaba esa pregunta, así que déjenme regresar a la presentación y ya traigo la respuesta preparada. Esto es perdón, ¿qué pasó aquí? Se desapareció déjenme regresar otra vez. Aquí está. Esto es de William Asprey, en un libro que se llama La computación antes de las computadoras, del año 2000. Y la verdad es que Ada Lovelace es la leyenda urbana ¿cómo se diría? Con el mayor éxito de todos los tiempos. Y es la mayor leyenda urbana de todos los tiempos porque Ada Lovelace obviamente no fue la primera programadora. Lo que hizo Ada fue traducir del francés al inglés un trabajo que había escrito un militar que se llamaba Menabrea. Menabrea estuvo en unas conferencias que dio Babbage acerca de la programación de su computadora. Entonces escribió un panfleto muy pequeño de unas cuantas páginas. Babbage le pidió a Ada que lo tradujera del francés al inglés porque había aparecido publicado en francés. Entonces lo tradujo, le agregó algunas notas a pie de página y ya. Nadie la consideró la primera programadora del mundo en el siglo XIX. Y por ahí de 1950, más o menos 1956, cuando ya empezaron a salir las primeras computadoras, alguien redescubrió ese trabajo de Ada y entonces se convirtió de pronto en la primera, esa traducción de Ada más bien, se convirtió de pronto en la primera programadora del mundo y pues de ahí siguió, esa leyenda urbana siguió
subsistiendo hasta la actualidad. Sí, gracias por la respuesta. ¿Otra pregunta? Gracias. Sí, muchas gracias por la charla. ¿Alguna idea de dónde encaja la pascalina como artilugio mecánico de cálculo? Yo sé que no es programable, pero tenía muchos elementos similares a los trabajos de Babbage. ¿Dónde encaja la pascalina en este Sí, bueno, antecedente? ha habido muchos intentos, hubo muchos intentos para mecanizar los cálculos. La primera máquina mecánica de cálculo es la de Pascal. Esa máquina mecánica de Pascal utilizaba engranes de manera muy similar a lo que les mostré de Babbage. Podía sumar y restar números. Para restar números utilizaba el complemento a 10, igual que en la máquina de Babbage, pero solamente podía hacer eso, restar y sumar números. La siguiente máquina, digamos, notable es la máquina de Leibniz, que diseñada por el matemático Leibniz, podía realizar las adiciones y subtracciones, pero además estaba concebida para realizar también la multiplicación, que se podía hacer dándole vueltas a una manivela que implementaba las diferentes fases de la multiplicación. Así que la pascalina de Pascal y la máquina de Leibniz, digamos que son precursores del cálculo mecánico, muchos años antes que Babbage, casi 150 años antes que Babbage, mostraron que era posible utilizar engranes para cálculos aritméticos, pero obviamente eran calculadoras y no computadoras. Sí, gracias. Tenemos yo creo que tiempo para una última pregunta. ¿Alguna más? No, si no, le damos gracias al doctor Rojas por su presentación muy interesante. Le dimos un aplauso para él, por su intervención. Pues muchas gracias, doctor Rojas. Lástima que no lo tuvimos aquí de forma presencial, pero seguimos en contacto. Y muchas gracias.